Modo Fútbol es presentado por Triunfobet, Polar Pilsen. UCB camina a la perfección. El campeón volvió a ganar, derrotó a Caracas en el derbi capitalino y cuenta sus presentaciones por victorias. El aurinegro despierta. Con un Peñaranda magistral, Táchira ganó un partido bravo en Maturín ante Monagas, que se queda en el foso de la tabla sin puntos. Rayo hace temblar a todos. Los del Catatumbo lograron su tercera victoria al hilo y se ubican como escoltas de UCB en la zona más alta de la tabla. De esto y más estaremos hablando hoy en otra edición más, la número 5 en esta nueva temporada de Modo Fútbol. Hola, ¿cómo les va? Qué gusto poder saludarles una vez más. Hoy en horario no habitual, día no habitual. Hoy es martes de Modo Fútbol en plena presentación de Carabobo, el equipo venezolano que estará jugando la vuelta de la segunda fase de la Copa Libertadores contra Huachipato. Esperemos que el Granate pueda avanzar de fase. Pero vamos a analizar la fecha número 4, lo que nos dejó esta jornada de nuestro fútbol, donde hubo resultados interesantes, UCB que sigue despegado en la punta, como lo decíamos en los titulares, y donde también hubo muchos puntos individuales que destacar, futbolistas que marcaron diferencias, Magallán en Estudiantes de Mérida, Peñaranda en el Deportivo Táchira, Christopher Varela en el Deportivo La Guaira. Todo eso lo vamos a analizar hoy en una jornada más de nuestro fútbol en Modo Fútbol. Betania, ¿cómo estás? Qué gusto. Carlitos, Coqui, Juan, como siempre un gusto poder saludarlos. Bueno, vivimos muy buenos partidos, muchos goles, incluso el único equipo que no anotó fue Anzoátegui en esa derrota el día de ayer, 0-3 ante Estudiantes, pero bueno, de eso estaremos seguramente analizando más adelante. Y polémica también. Coquito, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos, muchachos? Por supuesto, como siempre, darle la bienvenida a todos los que ya están sintonizando lo que es este análisis de cada jornada de nuestro fútbol. Y sí, sin duda creo que va a ser un programa en el que tenemos que revisar muchas cosas. Creo que acá ha sido costumbre, ¿no? Cuando hay ciertas jugadas o ciertas decisiones que no nos parecen las más acertadas, sin duda nosotros tratamos al menos de analizarlas desde nuestro punto de vista, desde nuestro conocimiento y desde lo que podemos ver en cada una de las canchas. Como siempre aclaramos, Coquito, que esto no es un programa exclusivamente para revisar jugadas. No, claro. Entre otras cosas también vemos esto, Juan, ¿no? Sí, pero no dejamos de lado esos momentos o pasajes del partido que sí se pueden prestar para el debate, sí, o más allá del debate, que generan polémica, y los hubo esta jornada, y por supuesto los vamos a estar revisando junto a todos ustedes. Igual esas actuaciones individuales creo que va a tener un espacio aparte, lo de Adalberto Peñaranda, no solamente por lo que hizo en esta jornada, sino por su presente. Ya en su momento debatimos el tema de su capitanía, lo que podía representar o significar, pero creo que su rendimiento en los últimos partidos en una línea ascendente es algo en lo que ya tenemos que fijar la atención, porque es una buena noticia para toda la familia aurinegra y para el fútbol venezolano en general, porque es un futbolista que todavía puede darle muchas cosas a la selección nacional. Y haciendo mea culpa, ¿no? Al final del partido. Además, también. por eso, mostrando una madurez, una madurez en el discurso, sí, que es justamente lo que uno siempre ha querido ver en Adalberto Peñaranda, porque sabemos que el talento lo ha acompañado de siempre. ¿Decía Coquito? Sí, que yo creo que la parte de la madurez es importante y que continúe en esa línea. Creo que lo hablábamos en el primer programa, el segundo, algo allí, cuando vimos el segundo, ¿cierto? Después de la primera capitanía, y lo hablábamos. Si el Chino Recoba tiene la capacidad de mantenerlo en esa línea, estoy de acuerdo con ustedes, ¿no? Es importantísimo porque además sigue siendo joven. Claro, gana el fútbol venezolano. Estamos hablando de él desde hace tantos años que pareciera que ya tiene 40 años y no, ni siquiera llega a los 30, es ¿no? que hay que recordar que fue fue parte... generación mundialista. Claro, fue parte de la generación sub-17 que clasificó al Mundial en 2013 teniendo un año menos. O sea, tenía 15 años en aquel momento Adalberto Peñaranda, cuando formó parte de esa selección que en el sudamericano se ganó el boleto a la Copa del Mundo en 2013. Pero bueno, hay que comenzar a repasar la tabla. Vamos a ver la tabla. Pues llovieron los elogios de Recoba a Peñaranda en rueda de prensa. Esto y con razón. También, porque es un y ha sido una tremendo. constante, creo que ha sido una constante. Sí, pero que te diga Recoba, pocas veces he visto jugadores como este, que lo dice Recoba en una rueda de prensa, es tremendo. La tabla de posiciones, chicos, ahí está UCB invicto. Lo que juega lo gana el equipo de Daniel Sasso. Y cada vez lo vemos jugando mejor. Creo que el 2025 UCB era un año
donde no veíamos mucho fútbol, pero que conseguían los puntos. Este 2026 empezaron jugando de verdad de una manera demasiado concisa, muy compactados, pero bueno, más de adelante memoria, vamos. prácticamente. La continuidad. Sí. La Sí. continuidad no solamente en el banquillo, sino de nombres es muy importante para este UCB. Mira, y Totalmente. Rayo Zuliano, diría yo que la sorpresa en estas Sin ya duda. 4 jornadas disputadas con 9 puntos. Es allí. bonito ver equipos así. Claro, equipos que te den modestos, sorpresa, que quizás no además. están llamados a ser protagonistas y verlos ahí. Sí, un equipo que está compitiendo no tanto con los grandes nombres, sino con el trabajo que pudo acumular previo al arranque de Sí. este torneo de apertura. Y un gran mérito para Johanny García, otro nombre que hay que ir poniendo allí sobre la mesa. ¿Qué más? La Guaira, bueno, allí con 8 puntos, Táchira 7, Zamora en la quinta posición también con 7, Carabobo con ese empate en esta jornada en la posición número 6 Pero con sigue 6 invicto, puntos. Carabobo. Sí, invicto, sí. 6 puntos, quizás lo vemos no en los puestos de arriba de la tabla, pero no ha dejado de sumar el equipo de Daniel Farías. Zona de clasificación que es importante, sobre todo los dos equipos que ya están en competiciones internacionales, Táchira y Carabobo, tienen doble frente y estando en doble frente están en zona de clasificación, que es lo más importante. Claro. Sí. Puerto Cabello con 5 puntos, allí en la posición número 8, Portuguesa también con 5 puntos, Estudiantes que logró su primera victoria de esta temporada con 4 puntos, Metropolitanos con 3, Trujillanos 3, Anzoátegui 3 y Caracas, que bueno, todavía no ha podido ganar en este torneo con 2 puntos y Monagas en una situación bastante crítica con 0 puntos. Y sin embargo, Octavio Zambrano muy tranquilo, el técnico en rueda de prensa de Monagas, ¿no? No creo que esté muy tranquilo puertas adentro, pero por lo menos ante los medios de comunicación. 4 fechas, 4 derrotas para Monagas. Vamos a la pausa, ¿les parece? Hacemos la pausa y al regreso comenzamos a revisar cada uno de los partidos. Comenzaremos con Metro Carabobo. Ya venimos. Todos tenemos mil cosas encima y a veces cero tiempo para entender pronósticos deportivos. Yo sí quisiera ganarme alguito, pero eso es todo un enredo. Hasta que descubres Deslízalo en Juega en Línea, la forma más fácil de jugar sin ser experto. ¿Te gusta la jugada? Deslizas a la derecha y la agregas. ¿No te convence? Deslizas a la izquierda y pasas. Así de simple. Mientras haces mil cosas, igual puedes jugar. Mientras vas en la vía, deslizas y listo. Hasta en tu descanso, haces tu jugada ganadora. Ganar nunca fue tan fácil en Juega en Línea. Deslízalo, tu jugada ganadora en un solo movimiento. ¿Sabes realmente qué significa PAN? Sí, P-A-N. Para alcanzar nuestros sueños. Nosotros hacemos la harina y ustedes le ponen el significado. La jornada comenzó el viernes entre Metropolitanos y Carabobo. El viaje de Carabobo a Talcahuano, en Chile, obligó justamente a adelantar este partido al día viernes. Metropolitanos que venía jugando bien, no sacaba buenos resultados, pues ahora la cosa tampoco fue en lo primero. No vimos el mejor partido de Metropolitanos. Un Carabobo con muchas variantes sacó un punto valioso, incluso pudo ganar el partido. El equipo de Daniel Farías, con las bajas ya conocidas por los futbolistas con los que no puede contar y algunos que se reservó para este partido, y sin embargo Algunos bastantes. se vio bien, se vio muy bien Carabobo. Un empate 1-1 me parece justo en el marcador, pero que le cae bien a Carabobo con todas estas circunstancias que estamos analizando, no así a Metropolitanos, que necesita ganar. Pero- Mira, son 6 partidos de Carabobo sumando en condición de visitante, mientras que Metropolitanos suma 10 partidos Sin ganar. sin ganar. El último fue en mayo, recuerdo en esa seguidilla de partidos, el último ante Rayo, eso le valió el estar en la fase final del torneo Aquel clausura. 0-1 Sí. en Maracaibo. Así que tiene rato sin ganar el Es que equipo de Francesco Estífano. Eso que dices es importante porque yo creo que más allá de que desde el funcionamiento uno vea cosas muy interesantes en este Metropolitanos, y quizás por eso es que Francesco Estífano ha insistido en darle continuidad a la misma base de jugadores, lo que priva en el fútbol son los resultados. Y en esa racha, ya contando la fase final del torneo clausura, estamos hablando de 10 partidos sin sumar de a 3. Por más que el equipo haya hecho buenas presentaciones, siempre le llega está un punto, faltando algo claro, más. llega Entonces, un punto en que ya claro, al principio cuando estás en ese cambio, además con nombres de muchos chamos, pero llega un punto donde ya la exigencia tiene que ir
más allá, sin duda. Y aparte Pero, que hemos siempre aclarado, Coqui, hemos resaltado que es el equipo que más futbolistas de su 11 tipo del campeonato pasado conserva en el Sí. 11 actual. Pero es lo que digo, creo que ya va llegando el momento de un De giro. buscar un otro- giro, buscar Claro. otra nombres. fórmula. Sí, Si sí, quieres sí. resultados distintos, tienes que probar cosas diferentes. Creo que ese es ya el caso de Metropolitanos en la otra acera. Lo de Carabobo me parece positivo. Sigue sumando, ya lo decíamos cuando repasábamos pero la es que tabla. creo que está invicto. lo más importante aquí, más allá de que suma, pero es lo bien que le respondieron los chamos que estuvieron en ese juego. Sí, que no O sea, pierde el tipo. Lo porque- decía porque Carlos incluso en la tuviste- transmisión. Tuviste prácticamente 3 jugadores nada más de tu 11 o de tus habituales. Bruera, Orozco Y Tortolero. y Tortolero. Del resto, un montón de jugadores Quizás que Berríos. Bueno, que siempre ha estado allí en la constante. Mira, y que aprovechando aprovecharon. eso, y las oportunidades que están Pero aprovechando. lo más interesante fue, que lo hablábamos luego en la entrevista final, el entender a la perfección, de la misma manera, el estilo de juego de Daniel Farías. Sí. Muchos que prácticamente no habían visto casi minutos con Daniel. ¿Y sabes qué es lo Guaramato, más en interesante? este caso. Sí, Guaramato, que hizo el gol incluso. Pero Se ¿sabes qué es lo más reencontró con el gol. interesante? Que los futbolistas se acoplan bien y en un esquema que creo que es el equipo que más varía esquemas en el torneo, que es Carabobo. Un día te puedes jugar con 3 en el fondo, un día te juega con, Y lo hablábamos, 4, con 2 carrileros. Orozco ese día jugó diferente a como había jugado las 3 primeras Y jornadas. Sebastián Mendoza entró y anduvo muy Hizo bien. un partidazo. Eso sí, como decía Carlos, el empate termina siendo justo para lo Sí. que se vio, un primer tiempo de dominio alterno y una segunda mitad donde quizás ambos técnicos habrán quedado satisfechos con el funcionamiento defensivo de su equipo, cómo desarticuló las intenciones del rival, pero ninguno de los dos estuvo ni cerca del gol en esa segunda mitad. Nos vamos a ir a Puerto Cabello el día sábado, a Puerto Cabello, no, a Maracaibo, donde en Maracaibo Rayo Zuliano obtuvo una nueva victoria, 3 consecutivas, buen arranque para el equipo de Johanny García, sobre Puerto Cabello, que cae en su primer partido en este torneo de apertura, pero con realmente mucha polémica. Hay muchos, y digo muchos porque realmente pasaron varias cosas que merecen analizar con detalle, jugadas polémicas, decisiones polémicas, incluso declaraciones de Zaragoza que realmente me parece grave que él diga, por ejemplo, que había VAR, que no había VAR, que le fue anunciado. Todo este tipo de cosas, para mí, empantanan una buena presentación de Rayo Zuliano. Más Sí, allá de que totalmente. merece la victoria, Sí, un yo equipo estoy de que ganó acuerdo. desde el punto de vista Porque además deportivo. cuando mides una plantilla y la otra, te hace entender que más allá de estas decisiones que tal vez están para analizar, creo que Academia tiene para superar eso cuando juegas contra una plantilla como Correcto, Rayo. por eso digo, no se quiere de alguna manera, busco decirlo de otra manera, de no quitarle mérito a Rayo de haberle Totalmente. ganado a Puerto Cabello. Sí, Claro, sí, porque fue una totalmente. buena presentación de Rayo Zuliano, como viene siendo un buen arranque para el equipo de Johanny García. De hecho, recuerdo que en la rueda de prensa posterior a la jornada 3 de Noel San Vicente, en la Bombonerita, Sí. él recordaba esa victoria de Zamora en la fecha 1 ante Rayo. El único partido que perdió Rayo lo perdió por la Sí. mínima ante Zamora. Y él decía, bueno, quizás mucha gente subestimó ese resultado, pero Rayo es bravo, ese equipo es duro, Sí, ese no, equipo... y complicado defensivamente Es hablando, un además. buen equipo, un equipo Sí. intenso, un equipo que está sacando resultados con buenos partidos Sí. y por eso hacemos énfasis en el mérito, en el mérito que tiene Rayo Zuliano. De hecho, cuando ya comencemos a ponerle la lupa a algunas jugadas, veremos que, bueno, para mí el penal que comete Gustavo González sobre Haider Julio, el que abre, a la postre termina abriendo el marcador José Luis penal. Ochoa por Ese esa es vía. penal. Eso es un penal. Ese es penal. Al rato cae el segundo de Rayo, producto de una presión alta efectiva. Entonces realmente encaminó la victoria bien Rayo, pero sí hubo cosas que Claro, pero eso es a lo que vamos. generan incomodidad de este partido. Tiene justificación Eduardo Zaragoza en exponer Sí, sí. su punto de vista y tiene No, todo el tiene derecho todo en el exponerlo en derecho. rueda de Totalmente, prensa. pero yo estoy de acuerdo con Carlos de que se opaca lo que venía haciendo Rayo, porque ya tú lo describías un poco. La verdad es que Rayo empezó mucho mejor que Academia y estaba luciendo mejor. Y lastimosamente por este tipo de cosas terminamos hablando más
de lo negativo que tuvo el encuentro a lo que hizo Rayo, que fue ponerse arriba contra un rival como sí, no, Academia. un sí juego creo que- reactivo el de sí Rayo creo el que día. hay decisiones arbitrales que Sí, terminaron claro, que terminaron de algún condiciona. modo A lo que quiero decir condiciona que es el una juego. lástima. influyendo hasta incluso en el resultado. Por ejemplo, Sí. el fuera de lugar de Edwin Pernía, a mí todavía no me queda claro clara en la la- toma que tenemos el fuera de lugar de Pernía. El de Robinson Flores tampoco. El de Tampoco, Robinson sí. Flores tampoco. Para Cuando- puntualizar sobre lo que decía Eduardo Zaragoza en rueda de prensa, de que hubo pasajes del partido que se jugaron sin VAR, Por hace favor. referencia a que se le comunicó en un momento del partido, creo que después del tiempo de hidratación, a los capitanes que había una falla en la comunicación primer con el tiempo. VAR, en el primer tiempo, que había una 26, falla en la 27. comunicación con el VAR. Entonces hubo un pasaje del partido, por lo menos uno, no sabemos si se presentó nuevamente, en el que no tenía o no contaba con esa asistencia al principal. Y justamente en ese pasaje del partido se da la jugada del penal de ¿Sabes? Gustavo González sobre Aquí, Jader aquí hay un Julio. tema que justamente cuando supe lo del tema del VAR, que se lo comunica el árbitro Alejandro Velázquez a los dos capitanes, yo quisiera saber si le consultó si iban a seguir jugando sin VAR o fue una decisión propia del árbitro de continuar jugando sin VAR. O sea, si le dijo, mira, no hay VAR, vamos a seguir jugando, o preguntó a los capitanes, vamos a seguir jugando sin VAR. ¿Sabes por qué? Casualmente, eso fue el sábado. El domingo se jugó Tottenham-Arsenal, un derbi de Londres. Hubo problemas en la comunicación con el VAR y el árbitro paró el Paró el partido partido. hasta que se acomodara. Y fueron Fue- varios minutos. Fue una decisión del árbitro de tener el partido. Habría que ver qué fue lo que ocurrió realmente en esto, revisar las actas, pero te digo, a veces nosotros, a veces no. Yo todos los programas, yo no me voy a ir un programa que no diga tiene que haber VAR pronto en Sí, todos en los todos los partidos de nuestro partidos, por fútbol, supuesto. centralizado, local, lo que sea. Lo más justo. Pero ahora fíjate, hasta con VAR también hay detalles. Claro, Te iba a pero decir, es pero lo que fíjate, decía Emerson de Lo Carvalho. hemos hablado y lo dijo el propio Emerson. Realmente tenemos la capacidad humana para Claro, eso. Ya va, Coqui. El debate ese lo Porque mira lo que mantenemos. pasó, Ya o sea, va, había ya VAR va. en el juego. Ya va, yo lo mantengo, pero yo sigo insistiendo. Tenemos que Claro, buscar la Está bien, manera estamos de pero acuerdo. de que se hablando de un juego donde capaciten. había VAR. Pero por eso te digo, ahora también lo digo. O sea, ahora no es solamente que no hay VAR, que sí hay VAR. Ahora hay VAR y hay fallas. Entonces, yo sé que se está haciendo un trabajo encomiable, tremendo, con el tema arbitral. De hecho, Pero hay que acelerarlo un el hecho poco. que esté Emerson de Carvalho en nuestro país haciéndose cargo de liderar todo el tema del arbitral es justamente la preocupación que tiene la Federación Venezolana de Fútbol y la Liga de nuestro país en que el tema arbitral mejore. Pero Sí, es algo que no se había visto antes, además. Totalmente. En la pretemporada ya eso es un inicio de que se Claro, quiere un cambio. es que hay esfuerzos en todo sentido, hay hay un esfuerzo económico Totalmente. justamente en la preparación, se están haciendo muchas cosas, el tema es ese, ¿qué tanto tiempo va a tardar A tomar. para que va a tomar el que Lo que pasa podamos es que, tener fíjate, VAR en todos los partidos y además no solamente tener la herramienta tecnológica, sino La que calidad esté humana exacto, también. que esté todo el talento humano capacitado para sacar adelante los 7 partidos, por lo menos los 7 partidos de nuestra primera división con VAR, porque vamos a comenzar a repasar ahorita las jugadas y quizás la del penal cuando estaba fallando la comunicación. Creo que allí vamos a estar todos de acuerdo en que era una jugada De penal. Sí, sí, era sí. sentenciable, pero luego los goles anulados, bueno, vemos. vamos a Vamos. verlo de una vez. Este es el penal que comete Gustavo. Gustavo González. Para mí esto es penal porque Gustavo se desentiende de ir a disputar la pelota. Va simplemente al choque. Es una acción, Sí, de librito, como sí, dicen. es completamente una falta sentenciable. En otro sector de la cancha se pitaría sin dudar, nadie reclamaría que se sentencie la falta. Entonces, claro, en el área hace ruido porque es un penal, pero esto Tú es falta. dijiste una palabra clave que para no redundar en otras cosas, se desentiende de buscar el Listo, balón. Listo. Listo, esto para mí es penal. Aquí no hay un mayor margen de duda. Es que Fíjense. no hace ni el la movi- finta de Es que ir no va a al buscar el balón, balón. claro. Va a cerrar, va al contacto con Jader Julio. Además, se perfila para ir directo de espalda. O sea, Esto es infracción, se va arriba Rayo Zuliano, luego tiene la oportunidad con una presión alta de extender la ventaja, de ponerse 2-0, pero sobre el cierre de la primera mitad viene esta jugada. Una pelota quieta. Cuando sale el servicio, Robinson Flores Está está habilitado. Hay un contacto de cabeza dentro del área y después de ese contacto, si es de un compañero, Robinson Flores sí estaría en fuera de juego. Pero fíjense Mira, ahí esta está. toma. El único contacto que hay dentro del área
es de Jorge Gómez, es del jugador de Rayo Zuliano. Correcto. No roza el balón. Yo no veo que Bortagaray. Bortagaray roce el balón. La hemos visto una y otra vez. Vemos incluso en cámara lenta El el movimiento del movimiento balón. de la pelota. Sí. Y fíjense que el movimiento de la pelota cambia ahí. Allí, ajá, de Una dirección. sola vez. No hay un doble cambio. Si hubiese un segundo roce, notarías ese segundo cambio. Hay un solo roce y no es de Bortagaray, entonces no se inicia una segunda jugada. No se inicia una segunda jugada. La posición de Robinson Flores la tienes que seguir tomando a partir del momento en que se ejecuta la pelota quieta. Para mí, no está bien anulado Sí, sobre este todo gol. por el tema de que había VAR, ¿no? Y aquí vamos a lo siguiente cuando ya estamos viendo la otra, pero creo que es importante fuera de lugar de Pernín. destacar que ahí entonces entra el tema, es que había VAR, porque de repente si no tenías VAR en una jugada como esa, es dudosa. Sí, es muy difícil Es para difícil. todos, para el juez de línea, para el Claro. principal, que el juez de línea, se fija en la posición, pero el principal es el que puede notar el roce, Sí. pero era Es difícil. milimétrica. Aquí en esta, Milimétrica. encuentro. Sí, yo tampoco. yo tampoco. Claro, La toma amplia, con el trazado de líneas, ni siquiera ves que las líneas estén separadas, ves una superposición. Luego con zoom, pareciera ver esa diferencia mínima milimétrica, pero ahí vamos al punto. Es un sistema semiautomático, por así decirlo, donde igual puede influye el tema de la apreciación humana, marcando Claro. los puntos de No referencia. apreciación humana, sino, digamos, la precisión La humana. precisión humana, Porque- marcando los puntos porque de referencia. al marcar el punto Sí, de porque referencia, depende cuando es muy manualmente cuando eso. es muy pequeña, hay una que es automática. Hay un trazado que es automático. ¿Qué pasa? Cuando es muy, muy pequeña la Milimétrico, distancia, sí. ya no se utiliza la automática, sino que entonces pasa a esa revisión Ahí, manual. aquí, al haber ese momento en el que tienes que precisar los puntos Sí. de referencia, un error de un par de centímetros No, puede centímetros. marcar la diferencia. Claro. Un par de Y que cuando estás centímetros. en la computadora no son centímetros, ¿no? Claro, y pero se por eso digo entiende un el centímetro. reglamento de Zaragoza. real. Claro, digo, al Fíjate. marcarlo aquí en el cuerpo, un par de centímetros Claro. puede ser la diferencia Fíjate. entre un fuera de juego o Hemos estar visto- habilitado ahí en una veíamos. jugada tan chiquita como esta. En esa repetición, muchachos, veíamos la insistencia de jugadores de pedir la revisión del VAR. Y yo aquí quiero hacer un inciso porque estamos viendo nuevamente a todos los jugadores atacar a los árbitros, a todos los jugadores pidiendo revisión. Cosa que eso está prohibido. Señores, y lo vimos en el juego Sancionado. de UCB, Caracas-UCB. Hubo una donde después Valenzuela pide repetirla, pero en competición internacional no te van a pedir repetirla. Si tú te quedaste pegado peleando con el principal y el principal ya dio la orden de seguir con la jugada, ahí es cuando pierdes espacio y terminas a veces hasta recibiendo un gol en contra precisamente por hacer eso. Entonces, muchachos, yo entiendo, a veces uno se frustra, a veces uno quiere ganar como sea, pero esas no son las formas. Hoy en día cada vez vemos más en las ligas donde solo los capitanes pueden acercarse a hablar con los árbitros. Hay también que respetar. Ahí está. Termina Mago con una acción malcriada, porque al final no hay otra manera de llamar. Cuando tú pateas el balón como lo pateas, más allá de la frustración, recibiendo una cartulina, uno de los jugadores más importantes que tiene la plantilla del Caracas. Después Covea, ya nada más ya estando en la banca, también recibe una cartulina amarilla, y es algo que vemos consecuentemente en todos los partidos. Entonces yo creo que también los jugadores tienen que aprender a respetar un poco la autoridad dentro de la cancha. Y que hay condiciones, muchachos, porque cuando se propone jugar, por ejemplo, 3 partidos con VAR, que son los que seleccionan, para que esta decisión se tome, todos tienen que estar de acuerdo. Y si estamos de acuerdo también, vamos a buscar la manera pronta de que se pueda solucionar este tema, pero mientras hay que jugar así, es lo que se tiene, lamentablemente. Y sobre todo con el tema de la reclamadera, porque sí, es algo que agota. Y el árbitro merece respeto. Claro, por eso lo Independientemente. digo, independientemente de si son seres humanos, así como ustedes se equivocan a veces y no les salen las cosas dentro de la cancha, bueno, los Y hay árbitros una también. máxima, si nosotros jugamos pensando que tal o cual árbitro la va a agarrar con mi equipo, este árbitro, así ya no tiene sentido. No puedes estar todo el tiempo con el discurso de no, es que nos juegan en contra, es que la liga está en contra de nosotros, porque entonces son los 14 equipos, entonces a favor de quién está la liga, según los equipos. Pausa, ya venimos con más. Esto es Modo Fútbol.
Ahora es tu turno de ganar con triunfobet.com. Creamos triunfadores. Valera muestra un ambiente inmejorable en cada uno de los partidos. De verdad que volvimos a vivir una jornada hermosa de asistencia de público a la cancha del José Alberto Pérez. Pero esa alegría de asistir a la cancha, de ver a Trujillanos en primera, acá se fue transformando porque a punto estuvo Trujillanos de lograr su primera victoria en su vuelta a la máxima categoría de nuestro fútbol, pero le arruinó la fiesta Portuguesa sobre la hora. Un punto de oro para Portuguesa. Hay que decir que los cambios fueron sumamente efectivos. Los chamos, decíamos, Leo González y su cuerpo técnico vienen trabajando muy bien con las canteras, y es algo que ya venía con Giancarlo Maldonado, con Carlos Maldonado, y que ya con Leo se ha venido trabajando, decíamos, de gran manera. Linares entró bien, Jesús González, que además anotó su primer gol como profesional con 17 años, Cañete, que también se estrena con gol. Vemos que Portuguesa al final logró un buen resultado. A mí me alegra particularmente mucho, por ejemplo, ver a Baba González, Jesús González, celebrar por su primer gol. Lo habíamos visto aquella gran presentación contra Carabobo. De verdad que tiene mucho mérito lo que hace Leo González, porque tampoco tiene de dónde más buscar en una plantilla bastante corta y limitada, armada a última hora, y los muchachos le responden. Eso es el buen mérito que tiene. Es que ves, este resultado se explica a través de la mano de Leo González. ¿En qué sentido? Todas las variantes del segundo tiempo estuvieron de una u otra forma involucradas en que pudiese levantar Portuguesa un 2-0 en contra, como visitante en una plaza tan complicada como Valera y con un llenazo. Era el escenario de pesadilla para cualquier equipo, y los ingresos de Cañete, de Jesús González, de David Linares, de Robert Mendoza, de toda esa... la camada de Chamos y de Cañete, un tipo, un extranjero con jerarquía, quizás uno de los futbolistas que sobre el papel está llamado a tener protagonismo en el equipo, terminan siendo un acierto tremendo de parte de Leo González. No le da la vuelta al partido, yo creo que porque le faltaron 5 minutos más a Portuguesa. De haber tenido 5 minutos más. Mira, una sensación. Muchachos, ¿qué les parece? ¿Penal de Terán? Es penal. Es penal. El problema, más allá de que él no vaya a buscar el contacto con el rival, me parece que está el tema de desentenderse la pelota. La pelota no estaba en el camino de Terán, no la toca Terán. Es infortunada para Luis Terán, pero es penal. Otra cosa, bueno, ahí está Terán que vemos que no la se la cree, pero otra bueno, cosa que yo quiero destacar, que creo que nadie se ha dado cuenta, las dos habilitaciones, la primera es de Urpín, de César Urpín, y esta segunda del penal es una pelota filtrada, parece un 10. Urpín que estaba en el pasillo interno cuando filtra la pelota. Porque César Urpín lo hemos visto paseando por diferentes plantillas, luego de su pase por el Aragua, no había logrado conseguir tal vez el espacio necesario, a pesar de que tiene un talento bien interesante para estar siempre pendiente, pero no sabía, parecía que era un tema de no terminar de hallar su esa lugar, pelota ¿no? que mete, Entonces creo que es importantísimo esto para jugadores como César, que ya tienen bastante tiempo dentro de nuestra órbita. Mira, los importados de Portuguesa, buenos, ¿no? Salega, Cañete, que ya lo decíamos, trae un recorrido interesante, está llamado a ser protagonista dentro de este equipo. Creo que logró Portuguesa, dentro de sus recursos, hasta donde le llegaba la cobija, armar un plantel que de la mano de Leo González va a competir. Por eso ya lo vemos allí con 5 puntos, sacando resultados tan importantes como este, un empate allá en Valera. Del otro lado, para Trujillanos, queda el sinsabor de que parecía que llegaba esa primera victoria ante su gente, el marco perfecto para lograrlo, y después de tener el partido 2-0 se le escapa de las manos. Y un partido que estaban ganando 2-0 y ganándolo bien, porque Trujillanos había generado. En las primeras jornadas no hay nada que reprocharle a este Trujillano. Empezó con un calendario bastante pesado, enfrentando rivales bien complicados, con una plantilla que podemos decir que es modesta para nuestra primera división, y creo que a pesar de que no han logrado sumar de 3, han mostrado de verdad que cosas bien interesantes y un juego bien importante. Coincido, aunque a nivel de cuentas, este partido como local ante Portuguesa era un partido de obligaciones. Era un partido de obligaciones. Ahora, les pregunto, para ya cerrar con este encuentro, ¿podemos comparar el trabajo que está haciendo Leo en Portuguesa con el de Noel en Monagas?
de ir Zamora. En Zamora. En Zamora, perdón. Podemos ir diciendo que es algo similar, el tener un técnico de renombre, obviamente entendiendo lo que ha hecho cada uno desde su lado, en equipos que necesitaban no solo una reestructuración en el primer equipo, sino también, no nada más en las inferiores, sino hasta en la propia gerencia, tener la espalda para decir, señores, pero es que esto no está bien y aquello tampoco. Hay Y similitudes. Noel lo ha dejado Sí, claro sí, muchas similares. veces, por eso lo digo. Noel, por ejemplo, está encargado hasta de pintar la casa club, Lo que es el todo lo que sentido de tiene que ver, porque pertenencia. de hecho, Sí. lo hemos visto Pero- en reportes de Zamora que hacen, Noel el que está viendo incluso cómo están arreglando las instalaciones de la Ahora, sede. hago esto porque entonces también es bueno hacer el énfasis a las directivas que le tengan paciencia, que a veces pueden ser técnicos complicados, porque bueno, vuelvo y repito, la espalda parece complicado, pero es que el legado que te pueden dejar es muy importante. Sí, bueno, hay que tener respeto también a la trayectoria de esos Por dos eso. técnicos, ¿no? Vamos con el derbi de la capital, Caracas y UCB. No defraudó, un partido bastante atractivo, un primer tiempo donde Caracas lo buscó, arropó a su rival. UCB se veía muy complicado para salir jugando, pero hay algo que yo creo que hay una palabra que traduce justamente lo que terminó pasando en este encuentro, es la jerarquía. UCB tiene un equipazo y individualidades tremendas que terminaron desequilibrando al final y siendo precisos en el momento cuando comenzaron a generar. Cuando generaban ocasiones, marcó sus goles y le sirvió para ganar un partido que Caracas lo luchó hasta el final. Me gusta que la muchachada de Caracas, los que vinieron del banco, entre ellos Charlie Vegas, son los que casi pudieron darle el empate a Caracas. No le bastó, hay otras cosas que analizar. Fíjate que en rueda de prensa hay una declaración de Fernando Aristigueta que hay que analizar al detalle. Él dice, Mira, no, ya los sí. muchachos, esos son lo que pueden dar. Exactamente. Incluso me voy a revisar yo como cuerpo técnico a ver cómo le damos la vuelta, porque ya ellos más de eso no pueden dar. Entonces, ya va, es el Caracas, es el equipo más ganador del país. El equipo que tiene una legión de seguidores que quieren verte ganar. Nos lo decía la Mantilla hace unos días en Un nuestro equipo espacio que radial. en lo Es tan institucional complicado. está haciendo un trabajo Sí. tremendo Sí, para eso no llevar se le puede aficionados quedar. al Decíamos estadio. que al inicio del torneo era un 11 que podía competir, pero que le pasa algo similar a Zamora. Se te lesiona un jugador y vas al banquillo y no tienes Lo de recambio. Adrián Fernández es... Complicado, o sea, Claro. que no Es tengas que la ahí el 9. distancia entre Adrián, con el respeto de los chamos de la plantilla del Caracas, pero es que la distancia entre Adrián y quienes pueden ser sus sustitutos es bastante amplia, o sea, En no es fácil. experiencia, en recorrido y sobre Sí, todo sí. algo para mí muy importante en características también, porque creo que Luciano Reynoso es un gran proyecto de jugador, es un futbolista muy completo, pero sus características no son las de Adrián Fernández, y quizás el equipo, tal vez le falta un poco de picardía. el equipo se Sí, pensó, Juan, el pero- equipo se pensó pero, con un pero, 9 pero como Adrián Reynoso Fernández. no tiene Pero- 2 días en el profesional O sea, ya. Reynoso tiene que también, de alguna manera, ya va, me están dando el chance a mí. La semana pasada se la dieron a Mauricio Márquez, ahora me están dando el chance a mí. Vas a tener tiene una que como la que tomar- tuviste lo- y Sí, no, la no, vas a no tirar puede por echarla. arriba. Tú puedes tener Y 18 es que años. fue un Fíjate. mal partido de Luciano Sí, ¿no? Reynoso, Además, pero que Luciano eso lo Reynoso, termina de sacar del partido. pero has visto jugar a Luciano Reynoso. Sí, sí, totalmente. ¿Lo ubicas de 9? No lo ubico Para de ir a 9, pelear con los Juan, no lo centrales, ubico a de ir al 9, área pero- como pero si es pero- la manera que te consiguen Hermano, un espacio, exacto, también tienes que te están dando el chance. aprovechar. Mira, Claro. necesito que seas 9 Claro, y es tienes que una no- oportunidad de 9. Es que no le quitamos la responsabilidad a Luciano Reynoso. Lo que decimos es que, cónchale, este fue un equipo pensado para que Adrián Fernández estuviese allí como referente de área. Y no tiene otro jugador que se le Sí, asemeje eso es lo en grave. características. Eso es lo grave de Caracas es que Si acaso quizás José Rondón, pero ahí está la brecha de experiencia tremenda que hay. Sí, Creo y que le están dando sus minutos Claro. poco a poco para que vaya Creo que el agarrando. mensaje Pero de no Fernando- puedes contar con que sea tu titular. Creo que el mensaje de Fernando en rueda de prensa va más allá, va más por respaldo a este grupo de jugadores. Mira, no tengo nada que reprocharles. Claro, Han están dado dando lo lo que han pueden. dado lo Hicieron mejor. todo lo que más se que dar entrenó en la todo lo que semana. pueden, porque eso es ponerle un techo, sería más, están dando todo lo que les pido. Están dando lo que les Exactamente. pido y no nos ha bastado. Entonces ahí viene el tema. Déjame revisar
¿Qué puedo hacer yo diferente? Porque lo que yo les pido lo están dando. Pero fíjate que y no nos ha bastado. Hubo otras variantes también desde el 11. No, y además de Aristeguieta. tienes un penal y lastimosamente también lo fallas. O sea, creo que anímicamente, más allá del tema de la plantilla y las limitaciones, anímicamente está ocurriendo algo. Creo que lo hablábamos hace 2 temporadas con el Caracas, que estaban jugando bien y no ganaban. Creo que fue la 2024, si mal no recuerdo. Pero es que este fue un partidazo, Coqui. Claro, pero... Este fue un partidazo de los dos equipos. Fue un muy Sí, buen no, el partido de partido Caracas. estuvo muy Tú bueno, revisas sí. los Sí, es un números equipo que y revisas la propuso- cantidad de ocasiones Sí, que sí, generó sí. El Caracas. comienzo del Totalmente. partido para Caracas fue muy bueno y Intenso. el final del partido Sí. para Caracas fue Por muy eso, bueno. fue un equipo Propuso, que pisó generó- el área, generó lo que le muchísimo. faltó fue traducir ese volumen en goles. Sí siento que puede llegar ese momento del estado anímico y no sé qué tanto les puede afectar también en el encuentro que tienen en una semana de Sí. torneo internacional. Miren, UCB... Disculpa, Mago estaba muy tocado luego de fallar ese penal. De hecho, fue el último que ingresó a los camerinos. Se quedó un tiempo de verdad con una cara larga bastante pesada y estamos hablando de uno de los líderes de ese equipo. UCB marcha perfecto y algo que yo insisto, está sacando un colchón de puntos necesario Importante. de cara a cuando comience a enfrentar la Libertadores, la fase de grupos. Ojalá le vaya bien para que pues pueda tener sacar puntos en ese torneo, vivir de la renta también de lo que está haciendo ahorita y como va, yo creo que puede No, y enfrentar con- sin y ningún con tipo sus de problema individualidades. los 2 campeonatos sin ningún problema. Porque vemos a Cuesta y a Bolívar, es para mí la dupla más peligrosa del Yo sé que torneo. Bolívar 4 tuvo su asistencias, partido. un gol Uno de es el Juan líder en Cuesta. asistencia, Exactamente, el otro y el es otro es el co-líder goleador. goleador, Giovanni Bolívar. Eso que Bolívar no estuvo tan preciso en esta Sí, fecha, ¿no? este no fue su mejor juego. Y yo creo que como cada jornada tenemos que destacar lo de Dani. Sí, lo de Dani- Sousa. De Sousa, cómo ha respondido a la responsabilidad de ser el que está cubriendo un espacio donde el UCB está muy bien armado. Sí. Y le ha tocado tener esa responsabilidad al Chamo y el Chamo ha respondido con todas las de la Yo ley. creo que quizás cuando lleguen los partidos de Libertadores y si Zapata está sano, ahí... Javier va a ir- Murillo ya en Seguramente, plenitud claro. también, seguramente tendrán ese espacio, esa Sí, primera claro. opción, pero sin duda Dani de Sousa está dando un paso adelante en su Rapidito, carrera. yo creo que es necesario analizar la jugada del gol que se le anula, el gol en contra de Giovanni Bolívar, Sí. que era el empate para Caracas. Es necesario analizarlo justo para identificar por qué Valenzuela y el grupo arbitral determina que es fuera de lugar. Sí, si bueno, si tenemos la jugada. básicamente en este caso es porque si bien Cristian La Rotonda no toca el balón, pero va a disputarlo. Al irlo a disputar, ya se considera que está participando activamente en la jugada porque forzas a que Bolívar haga ese esfuerzo in extremis para despejarla. En el esfuerzo in extremis de Bolívar es que termina mandando el balón contra su Sí. propio arco. Independientemente si la toca o no. Independientemente si la toca o no, está participando Hablo de de- manera activa hablo la de La rotonda. Rotonda. Está participando de manera activa porque va a disputar esa pelota. Creo No, que y la allí- reacción de Bolívar es lo natural. Creo que allí la apreciación es correcta. Puede ser discutible, habrá quienes crean que estuvo bien, habrá quienes crean que no debió ser anulado. Es una jugada de apreciación y la apreciación en este caso del mundialista Jesús Valenzuela es que participa activamente y esta toma es perfecta. Mira, hasta última instancia va a disputar la pelota a La Rotonda. Eso obliga a que Giovanni Bolívar, en una posición completamente incómoda, haga ese esfuerzo in extremis por despejar. Entonces sí es una No, posición es activa tanto- la de La Y Rotonda. es tanta la posición activa o la intervención en la jugada que hasta una falta le comete ahí una patada a Giovanni Bolívar en Mira, el suelo. rápido, porque es que veía la imagen y creo que no lo hemos mencionado lo suficiente. El gran arranque de Schiavone, a pesar de que el año pasado prácticamente pasó por Sí, una operación, totalmente. Un no año se sin pudo jugar, recuperar bien prácticamente. y ha empezado de verdad, en qué gran forma ha empezado Jan Schiavone. Y si UCB estaba buscando un arquero, yo creo que como que ya no lo van a hacer porque... Bueno, probablemente busquen uno que pueda hacer. Sabemos la profundidad con la que le gusta jugar a UCBI, ¿no? Sin Creo duda. que. Vámonos a Maturín. Si hablamos de que el Caracas UCB fue un partidazo, el de Maturín fue tremendo. Tuve la oportunidad de verlo de punta a punta. Creo que no había visto en todo lo que va de torneo de apertura un encuentro con tantos espacios, donde los dos rivales se dieron espacios para que el rival jugara y por eso fue de puerta a puerta. Fue un partido que se jugó de arco a arco
les digo algo y me preocupa mucho el tema defensivo de Monagas. Sí. Y sobre todo porque cuando uno habla de la defensa de Monagas, habla de que ahí está Maitán, un chamo que estamos haciendo crecer en nuestro fútbol, que sin duda va a ser un gran central de nuestra selección. Pero en este momento... Claro, pero darle la responsabilidad, de todos los goles a él... no de todos los goles, pero el funcionamiento forma parte de ese complicado. funcionamiento. Es que el tema es colectivo. Sí, te digo algo. El fallo es colectivo y por eso el no equipo... entendía en la rueda de prensa posterior a la jornada 3 que Octavio Zambrano me diga que no está preocupado. Por que eso no está mismo. preocupado. Pero es que lo dicen todas las ruedas de prensa. Pero que es no que tienes que estar pero preocupado. claro que tienes que estar preocupado. Otra cosa, fíjate que volvió Perlaza, se estrenó Perlaza con Monagas, que uno pensaba yo, bueno, así como habla de Adrián Fernández de Monagas, oye, tenías ahí a Zulbarán de lateral derecho. Natera, de lateral derecho, y ahora pues ya viene ese Perlaza, y por más que Perlaza hizo otras cosas, también el equipo se vio debilitado. Ojo que enfrente tenía una máquina a Peñaranda, no hay que quitarle mérito a lo que hizo Peñaranda con el propio Villalpando, Sosa, Polero. Los cuatro arriba de Táchira estuvieron muy bien. Endemoniados totalmente. Es mucho mérito también del ataque de Táchira. Táchira también dejó espacios. De esa forma Monagas se acerca en el marcador. Táchira incluso en el primer tiempo, muchachos, estuvo para por lo menos irse al descanso 3-0. Fácil. Sí, fue un equipo que generó, propuso y que, bueno, no logró traducir capaz ese volumen en muchos más goles. Lo pero, de Peñaranda, muchachos, Dios quiera que se mantenga. Sí. O sea, yo le pido a Dios a Peñaranda. Nos alegra muchísimo. Te lo pedimos aquí a ti, Adalberto. A ti, Adalberto. Está en sus manos. No a la está en Virgen pero de la sabe, Consolación de Tario. Va por buen camino, además, Sí, porque sí. esas declaraciones postpartido te da o te habla de lo comprometido que está. Y es algo que yo no había visto, por lo menos en sus etapas anteriores, en otros equipos, esa autocrítica de buscar más, esa madurez. Y eso es súper positivo, no solo para el Deportivo Táchira, sino para el fútbol venezolano, de contar con un jugador con esas características. Sabemos el gran talento que tiene este chamo y si se centra, es imparable. Es que es tan natural el talento de Peñaranda. Yo creo que nació... Tú lo ves físicamente sí. y lo puedes ver y no dirás es un súper atleta, no lo dices, pero deja que agarre la pelota. Pero es que puede llegar a ser un superatleta. Por eso digo, el único que tiene el futuro de Peñaranda en sus manos se llama Adalberto Peñaranda. Y yo creo que está haciendo las cosas bien. Yo en creo este que momento. todo esto, ojalá lo administre bien para bien. Todo este buen momento, que uno lo elogie, que la afición lo elogie, que lo quiera. No hay nada mejor, por ejemplo, que Pueblo Nuevo te aplauda, que Pueblo Nuevo sentirte esté querido. contigo, sentirse querido. Y yo creo que es tremendo. Ojo, ya antes de ir al corte, cuando hablaba de las palabras de Octavio Zambrano dice en pocas líneas, ya sorteamos o pasamos la fase de los rivales duros. Lo que viene ahora en adelante debería nuestro equipo verse mucho mejor. Se entiende que viene Portuguesa, viene Trujillanos por delante de Monagas. Son declaraciones también, y si ahora las cosas no pasa lo mismo contra Portuguesa, si no se le gana a Trujillano. Y no, el fútbol no es solamente ganarle a esos, y sobre todo cuando estás con un equipo como Monagas. Sí, porque sí, La Guaira es un rival difícil, Táchira es un rival difícil, que Carabobo. son parte de los rivales, Carabobo, pero Monagas está llamado a ser un rival, difícil, está llamado a ser protagonista. Entonces, además lo que tú dices, pues Portuguesa está compitiendo, Trujillanos está compitiendo. Rayo Zuliano está compitiendo. O sea, otra de las declaraciones de Octavio Zambrano, con mucho respeto, y me parece muy bien también que él diga las cosas que piensa en el análisis, en la rueda de prensa. Dijo algo así como, estamos en formación. Sí, como que no han interiorizado todavía los conceptos las ideas de él. las ideas. Y eso me parece preocupante. Mira, Táchira tiene un equipo prácticamente nuevo. Yo insisto, Táchira es un antes de Cova, Pérez Greco, ahora Recoba y Peñaranda. El caso de La Guaira, Héctor Pablo Vidoglio llegó 4 entrenamientos. Ciertamente es un equipo que ya venía trabajando desde hace mucho tiempo. Ya tú decías, ya se ve la mano del profesor con Correa, y lo ha hecho bien, entonces no es excusa. Sí, ojalá que despierte Monagas, de verdad, pronto, porque nuestro campeonato merece que un equipo que hace las cosas tan bien,
con la cantera administrativamente que merece que en la cancha también tenga su Completamente de resultado. acuerdo. Pausa, ya venimos con más. Los últimos partidos los vamos a analizar al regreso. Yo les voy a decir qué es tener corazón vino tinto. Cuando me como una arepa frita con diablitos. Cuando mi mamá me pregunta cuántas arepas quiero. Cuando mi corazón se llena de sabor y alegría. Diablitos Underwood. En tu corazón y en el corazón vino tinto. Hoy sigo viviendo la emoción con mi selección. Porque ganar fuera de la cancha es fácil cuando sabes dónde jugar. Que si la pizza no va con eso. Que si esto no va con aquello. En tu plato, mandas tú. No manda el chef, no manda ella. Mandas tú. Prueba, prueba, prueba. Cómetela con Pepsi y atrévete a más. ¿Sabes lo que necesitamos? Un rondón, pana. Un rondón es lo que necesitamos. Un rondón. Muy bien, señores, esto no es un simulacro, acaban de pedir un rondón. ¡Un rondón! Mucho tráfico en esta calle, pero no sabemos exactamente el motivo. Un rondón. Señor, ¿me podría dar su declaración? ¿Qué es lo que pasa? ¡Un rondón! Dale, perfecto, dale, me llego, Un rondón. 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 ¿Vieron un rondón? Zamora-La Guaira, partido que se jugó el día lunes en Barinas, en la tarde, y que pues comenzó ganando La Guaira temprano, un gol de José Ali Mesa con un error bastante garrafal en el fondo de la defensa de Zamora, muy adelantada. Antonis Matos, no sé, ve mal, calcula mal el pique de la pelota y no perdona José Ali Mesa. De ahí en adelante las cosas se ajustaron. Zamora lo buscó, también La Guaira. Me parece que el man of the match bien elegido fue Christopher Varela, que logró intervenir en varias ocasiones que tenía Zamora. Para mí, Zamora merecía el empate, pero no de esa manera. No de la forma como Claro. terminó empatando. Completamente de acuerdo. Zamora terminó redondeando un gran partido más allá del lunar de Antonis Matos. Generó muchísimo Zamora en este compromiso. Por eso fue figura Varela, pero más allá de las intervenciones de Christopher, hubo otras que básicamente no tuvo tino, no estuvo fino en la finalización de las jugadas del equipo de Noel San Vicente, pero está la tranquilidad que le deja a cualquier técnico que tu equipo genere tenga tanto volumen ofensivo, genere tantas ocasiones ante un rival como La Guaira. Entonces, en el balance del partido, cuando tú ves no solo los números, sino un resumen como este, tú dices, es justo el 1-1. El problema es cómo llega el 1-1, que lo vamos a ver más adelante en un penal a favor de Zamora que a todas luces no es penal esa jugada, un error arbitral, hay que decirlo. Porque me parecía también penal contra Arace. Sí, la jugada de Arace para mí era penal contra Arace. Era penal contra Arace y ocurre instantes antes. Un posible 2-0 para La Guaira también. Coincido contigo. Igual en el cierre del partido y una falta a favor de La Guaira en la frontal del área, en la entrada del área, que no veo cuál fue la falta que apreció el principal. O sea, fue un cierre de partido con una secuencia de decisiones que fueron erradas. Hay que decirlo así, aunque suene tajante, pero y vamos a ver, no sé si tenemos el penal justamente, si producción nos lo puede compartir. Las jugadas a las que estamos haciendo referencia. Esta es primero la de Rafa Arace. Penalazo, hermano. Penalazo. ¿Es penal? O sea, porque hasta el árbitro contacto estaba es ahí. desmedido, violento y demás. Sí. Es penal. Fíjense allí, la pelota filtrada para que Arace se plante y en la barrida comete el penal Brian Rodríguez. Esta toma es la que lo deja todo claro. El contacto de Brian Rodríguez a la base del pie. Es penal. Incluso amonestado. Tenía que ser Brian Rodríguez con esa falta tremenda. No la apreció el principal e inmediatamente vemos esta otra acción que es la del penal a favor de Zamora. No hay nada.
Y aquí entra lo que siempre dice Carlos, ¿no? El tema de los criterios. No puede ser que minutos después entonces ocurre esto y sí pitas el penal. Es que no. Nada. No, O sea, no hay ni contacto. Ocio va directo al balón. Está buscando el despeje del balón. Sí, pero es que no hay nada. No hay está algo que tú cerca, puedas además, el árbitro. considerar. Bueno, el principal aquí apreció. Simplemente es un error. De hecho, Ocio le gana la disputa en la pelota. Sí, por eso te digo, o sea, y es claro que va en dirección al despeje del balón, no se ve una intención de Ocio. Bueno, vamos, lamentable por La Guaira, ¿no? Por los intereses de La Guaira, que pudo estar en 2-0, terminó empatando el partido y pudo haber tenido una marcha mucho mejor en la tabla. Nos vamos a Puerto La Cruz. Qué raro es Anzoátegui. Qué equipo raro, Sí, se regular, los digo. muy O sea, regular. viene de meterle Sí. 3 a Portuguesa. Claro, Portuguesa atacó bastante en Araure. Y ahora recibe un 3-0, un Estudiantes que venía mal, un Estudiantes que no mostraba su mejor cara, y aparece Magallán que para mí junto con Peñaranda y ahí vamos a ver cuál es el MVP de la jornada. Un Magallán magistral a la hora de entregar la pelota para la definición. 3-0, la primera victoria de Pulga en el fútbol profesional como director técnico, y bien para Estudiantes porque le da un respiro, no solamente en la tabla, hermano, anímicamente, en todo, tantas críticas, tanto palo que había llevado Estudiantes en este arranque de campeonato. Esto es una victoria que sirve para mucho. Y mantener el arco en cero, que era algo que no había hecho desde el arranque de torneo. Igual la Pulga Gómez lo dijo en rueda de prensa. Anzoátegui llegó en varias ocasiones. Sí. No está contento Es que todavía con Tito la saga. Rojas termina siendo uno de los protagonistas. Y es una de las variantes para este partido. Un llamado de atención a Roberts. Sí. A Roberts y saca el 0 Tito Rojas. ¿Quién saca a Tito Rojas ahora de ahí? No solamente es el 0, es un 0 con 7 intervenciones e intervenciones de alta exigencia, la mayoría de ellas. Entonces, creo que se ganó la continuidad Tito Rojas en el arco, fue una de las variantes, también hay que decirlo. Se vio bien Caicedo, ahora allí junto a Christopher Rodríguez, haciendo la pareja de centrales, Acosta por la derecha, que quizás vaya encontrándole forma Estudiantes, a pesar de que, como dices, fue un partido de ida y vuelta donde Anzoátegui también tuvo las suyas. Estudiantes lo gana porque fue el equipo contundente, el que tuvo pegada. Sí. Mira, estrenó uniforme Estudiantes de visitante. Bastante polémico. Azul y blanco. Los colores de la ULA, el rival histórico de Estudiantes, ¿no? Bueno, pero son temas que eso no depende de uno la decisión ni nada por el estilo. Mira, y aplaudirlo de Magallán también, porque sabemos que en temporadas pasadas, por lo menos con UCB, era un revulsivo. Acá está aprovechando también las oportunidades. Vimos al Magallán de Hermanos Colmenares, de Inter de Barinas. Sí. Gol y 2 asistencias Por para eso César Magallán. El corte y ya venimos. Esto es Modo Fútbol. En la cancha, domino el juego. En la carretera, conquisto el camino. Soy Salomón Rondón y siempre salgo a ganar. Así como EK, con la misma mentalidad, la misma pasión, enfocados en la perfección. EK, el Parkway, la moto que mueve el deporte en Venezuela. En DACA tú puedes encontrar lo que necesitas para equipar tu hogar. Y pensando en tu comodidad, con envío gratis a tu casa va a llegar. DACA es la super tienda de toda Venezuela. Sé feliz en DACA. En vivo con John Aramburu, la gente quiere saber, John, ¿qué hace a un líder Martín Polar? Energía de búfalo. Energía de búfalo, energía de búfalo, energía de búfalo, energía de búfalo. Como un líder Martín. Energía de búfalo. En la cancha con flow somos. Que suene el gol, que suene el gol. Dispuesta a ganar, con esfuerzo dispuesta a ganar, compromiso dispuesta a ganar. Con más fuerza para todos los que saben y meten mejor. Energía natural que te da un sabor. Golazo Martín Polar.
Decíamos al comienzo que fue una jornada con puntos individuales muy altos y eso seguramente se va a traducir en el 11 de la fecha, mi querido Juan. ¿A quién pones en el arco? A Christopher Varela o Giancarlo Schiavone. ¿Y Tito Roja? Ay, Tito Roja también. Estaba difícil, ¿no? Sí. Bueno, está complicado. repasamos el 11 ideal de la jornada 4 del torneo de apertura y arrancamos por el arco con el señor Giancarlo Schiavone. Giancarlo Schiavone, penal atajado al 90 más 9 para mantener la victoria. 2 tenía que puntos ser que le Giancarlo salvó a... Sí. Total. En defensa, Jolfran Caricote, Christopher Rodríguez y Franger Oliveros. Un Franger Oliveros que aprovechó la oportunidad, da la asistencia en el gol de Carabobo, en el gol del empate de Carabobo. Jugador joven. Qué bueno ver a Christopher Rodríguez ahí. Sí. Un gran central que no había tenido un buen comienzo de campeonato y verlo ahí, pues, que mejore la carrera. Más adelante, un equipo muy ofensivo en una jornada de muchos goles. Joycer Arias, que fue figura en la victoria de Rayo Zuliano. Andrés Montero, de gran partido también para Estudiantes. Juan Manuel Cuesta, ojo con Cuesta, que viene siendo muy consistente en sus presentaciones con UCB. Cuesta por un costado, por el otro Magallán, que estuvo imparable con la velocidad que le caracteriza. El chamito Jesús Baba González. Con su primer gol en el fútbol profesional, este jugador categoría 2008. 11, ¿no? Su primer 11 de la fecha, creo. No, creo que ya había tenido una presencia. En la primera jornada, creo. Y en el frente de ataque, los aurinegros Adalberto Peñaranda y Rodrigo Polero. No, qué equipazo. Equipazo. Está difícil de frenar ese equipo. El DT de la fecha, a ver, Pulga, ¿puede ser? Vamos a ver quién es. El señor Daniel Sasso. Qué partidazo ganó. Partido bravo. Sí, porque estuvo muy bueno ese partido. ¿Tuviste cómo lo celebró al final cuando paró? Claro. Schiavone. Es que es muy significativo, un triunfo difícil. Está acostumbrado a ganar este equipo, ¿eh? ¿Sí? Está acostumbrado a ganar. Entonces, fíjate que se lamentan por un posible empate. O sea, ahora no vale otra cosa que no sea ganar en UCB. Y ya lo decía el año pasado Daniel Sasso. Ya este es un equipo que se acostumbró a ganar. Cuando no se les da, no se van bien del partido. Pero bueno, seguimos adelante. ¿Con qué vamos? Destapa y Juan, por favor, para que suene el sonido del gol. ¿Cómo es el golazo? Maltín Polar, energía natural y full sabor. A ver. Tira atención que está mal parado Monagas. Viene Adalberto Peñaranda al espacio para Polero. Maltín Polara, con energía natural y full sabor. Táchira en un contragolpe letal. Pone el tercero en el Monumental. Táchira. Bueno, la jugada colectiva y el tercer tanto, ¿no? Del Deportivo Táchira y la conducción de Peñaranda, cómo filtra esa pelota y la definición de Polero. Y la definición de Polero tremenda, ¿no? De verdad que necesitaba Táchira el un 9 como de esas características. El actual Polero. ¿Qué? Dos jornadas ya lo estaban matando a Polero. Mire, ya está. Ahora que tenemos la jugada segura, vamos. Hasta el momento le está valiendo la oportunidad para empatar a Caracas. Va Mago. ¡Lo detuvo Schiavone! Magistral, espectacular. Fabuloso, extraordinario lo del guardameta de UCB. Detiene Schiavone. ¿Y qué van a hacer? Van a pitar el final del partido. A ver, no pateó el mejor penal Mago, pero hay que estar ahí en el arco también para detenerlo y sobre todo para dar rebote. Porque fue un remate potente eso sí Mago. Es una tajada, la famosa atajada que se dice en el fútbol. Eso es una tajada. Sí, porque se quedó con el balón. Se queda con la pelota. Ay, qué jornada. ¿Quién será el MVP? ¿Será Magallán? ¿Será Peñaranda? Cuéntame, Juan. El señor Adalberto Peñaranda, y dejemos que sean los números los que hablen. 3 remates, 2 de ellos al arco, 1 se tradujo en gol, además repartió una asistencia, la que ya veíamos para Rodrigo Polero, que fue el gol de la jornada. 3 pases de finalización completó, 80% de efectividad en regates, y mira que encaró bastante durante el partido Peñaranda, tanto que recibió 6 faltas. Además ganó 11 duelos y recuperó 9 pelotas. Eso es muy importante. Si él dice que pierde muchas pelotas, imagínate si recupera 9. Claro. Él dice, no, estoy perdiendo muchas pelotas. Y dice que cuando pierde muchas pelotas se expone al equipo, lo desgasta más. Pero fíjate, allí está recuperando 9 pelotas. Por eso hablamos tanto de lo actitudinal de Adalberto y lo bien que anda en todo sentido. Físico, en su rendimiento deportivo y de aquí también.
¿Cuál es el equipo de la jornada? Lo vemos a continuación. Estudiantes de Mérida. Ah, sí. Estudiantes de Mérida, La golear en primera Puerto La victoria. Cruz, primera victoria del torneo, primera victoria en el ciclo de Jesús Pulga Gómez, con un partido de muchísima contundencia. Creo que es merecido que Estudiantes de Mérida sea el equipo de la semana, presentado allí por Canguro. Y repasamos a continuación entonces los resultados que nos dejó esta jornada 1 del Grupo Centro-Occidental de nuestra Liga FUTB 2. Hubo empate en el derbi tachirense entre Real Frontera y Ureña Sport Club. El experimentadísimo Josmar Zambrano agitó las redes muy temprano en el partido, apenas al minuto 3, adelantando a Real Frontera, y el empate lo firmó desde el punto penal Rey Montaño, ya sobre el minuto 78 del compromiso. Pasamos ahora a la victoria 2-0 de Yaracuyanos, los Colosos de Sorte, que le respondieron a su gente en el duelo ante el Vigía. Luis Álvarez, el delantero juvenil categoría 2007, que ya había dejado grata impresión en el torneo Clausura 2025 de la Liga FUTB, es quien marca el primer gol de Yaracuyanos en esta temporada 2026, y José Titi Castillo extendió la ventaja cuando ya se jugaba el tiempo agregado. Otra victoria fue la de Barquisimeto Sport Club, y con protagonismo de los chamos, porque Anthony Castillo y Daniel Chirinos fueron quienes encontraron los caminos al gol en la primera mitad. Esto en el duelo frente a Academia Puerto Cabello. El filial del equipo porteño alcanzó el descuento ya en el agregado con gol de Juan Salvatierra. Y otro equipo larense que sumó completo en esta jornada fue el Deportivo Lara. En su ansiado regreso se impuso por la mínima el conjunto dirigido por José María Mori. Miren que el gol llegó bastante temprano. El chamo Carlos Garcilaso fue quien agitó las redes en el primer minuto del partido, con asistencia de Néstor Cova, y luego supo el rojinegro sostener esa ventaja ante un rival que vendió cara su derrota como Club Atlético Barinas. Buen comienzo ahí del equipo de Lara, ¿no? Qué bonito Buen marco, además. Qué bueno. Sí. Pero te digo, lo gana Lara por la mínima con el gol de Garcilaso muy temprano en el partido, pero fue una gran presentación de Atlético Barinas. Una gran presentación, dejó cosas interesantes en su estreno en el profesional, mostrando que tiene una base de jugadores jóvenes para dar pelea. Pero claro, todos nos quedamos, por supuesto, con esa postal de más de 14.000 personas dieron presente en el Metropolitano de Caudal. ¿Dónde va a jugar el Atlético Barinas? En Sabaneta. ¿En Sabaneta? En Sabaneta. Oh, wow. Fíjate. Yo no sé qué cancha hay en Sabaneta. O sea, no, pensé en el Reinaldo Melo, ¿no? No, en Sabaneta, Pero bueno, habrá que ver ahí entonces. Bueno, la fecha número 5 de nuestro torneo de apertura. Fecha número 1, Liga Fútbol 2. Vamos con la 5, la que se va a jugar este fin de semana a partir del viernes, chicas. A ver. Sí, arranca el viernes, como ya lo decías, a las 5:30 de la tarde en el José Antonio Páez, cuando de Portuguesa reciba a Monagas. Ese mismo día, pero a las 7:30, Puerto Cabello estará recibiendo a Estudiantes en la Bombonerita. El sábado a las 5 de la tarde en el Olímpico del UCB justamente se enfrenta a Zamora, mientras que ese mismo día a las 6:30, Carabobo en el Misael Delgado estará recibiendo a Caracas, Betania. Táchira recibe en Pueblo Nuevo a Metropolitanos ese mismo día, sábado 29 de febrero a las 8:30. Trujillanos también recibe en casa a Anzoátegui. Luego, bueno, ya cerrando la jornada, La Guaira recibe en casa a Rayo Zuliano para jugar a las 5:30 ese domingo 1 de marzo. Bien, así se va a jugar entonces la fecha número 5. Vamos a estar muy pendientes de lo que haga Carabobo, de lo que haga Táchira también. Y la semana que viene ya hay partidos de Copa Sudamericana. La fase nacional, los 2 encuentros, eso será la semana que viene. Pero bueno, ligando a que Carabobo y Táchira puedan continuar adelante en la Libertadores. Coquito. Muchísimas gracias, y como siempre decimos, cuando hacemos una crítica acá, sea el arbitraje, sea a los jugadores, sea a cuerpos técnicos, lo hacemos en pro de que todos avancemos hacia el mismo lado. Creo que siempre es importante destacar esto luego de programas como el de hoy, ¿no? Que tuvimos que revisar polémicas desde varias aristas. Pero aquí también, cuando hay buenas actuaciones arbitrales, también, se dice. Claro, por supuesto. Se dice. Y cuando hay que hablar bien de los jugadores también hablamos. Y aquí se dice todo, Juan. Sí, completamente de acuerdo. También destacamos pasos importantes. Tuvimos a Alexis Serrano
Herrera pitando el partido de ida de la Recopa Sudamericana. Nuestro arbitraje también ha tenido una presencia importante a nivel internacional, pero bueno, esta fue una fecha donde había detalles, decisiones que revisar y en la que teníamos que puntualizar nuestra opinión, nuestra apreciación. Betania, un año más viejita, ¿no? También, que cumplió años ayer. Sí. Gracias. No, gracias. Me uno a tus palabras, Carlos. Esperemos que a los equipos venezolanos hoy, a Carabobo y luego el jueves a Deportivo Táchira les vaya bien, porque si les va bien a ellos, nos va bien a nosotros como fútbol venezolano. Cuando la gente esté viendo el programa, seguramente ya habrá resultado, con Carabobo. Esperemos sea positivo. Porque es temprano, ¿no? Que haya logrado sostener esa ventaja o incluso ampliarla, porque Carabobo demostró en la ida que está para ganarle la llave a Huachipato. Nos vamos. Esto es Modo Fútbol. Nos reencontramos la semana que viene. Y en las canchas, ustedes con cada uno de los equipos que tienen en su corazón. Chao. Modo Fútbol fue presentado por Triunfo Bet, Polar Pilsen,